Un tiempo con Dios para meditar todo el día. A ti, ¿quién te enseña? Y leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 11. Y dice la palabra de Dios, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Quién te enseñó? A ti, ¿quién te enseña? Y viendo el génesis del pecado, el origen del pecado, el inicio del pecado, dónde se origina, viendo cómo el hombre solo sirve para justificarse y el hombre apartado de Dios se justifica aún más, porque siempre tiene una respuesta para todo, pero no tiene la correcta, que es la del arrepentimiento, para tener una relación genuina con Dios, sino solo se justifica su mal, viendo también las consecuencias de la rebelión, que esto nos hace apartarnos de Dios, vivir sin ley, sin límite, vivir sin estatutos, sin normas, vivir apartado. Y hoy también, con esta pregunta, ¿a ti quién te enseña? Cuando ellos cayeron, el Señor lo que les pregunta es, ¿dónde estás tú con respecto a mí? Y él respondió, oí la voz del huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí mismo Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién a ti te enseñó? ¿Quién te dio esa doctrina? Y es la pregunta de hoy. ¿A ti quién te enseña? Porque falsos maestros traen falsa doctrina. Un falso maestro no podrá traer una verdadera doctrina, porque el árbol malo no da fruto bueno, así como el árbol bueno no da fruto malo. ¿Quién te enseñó a ti que estabas desnudo? Y es algo que Dios quiere en nuestra vida y nos pregunta hoy, ¿a ti quién te enseña? ¿Quién tiene la autoridad para enseñarte algo en contra de mí? Dice Dios. Todo el que está en contra de Él, todo el que vive a favor del mundo está en contra de Dios. Lucas capítulo 16, versículo 14 dice, los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de Él. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Mira, falsos profetas. O sea que sí habían verdaderos, falsos profetas. Es muy fácil distinguir un falso maestro y un falso profeta cuando no está sujeto a lo que la palabra de Dios dice. Dice, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Dice que los habrán, los cuales encubiertamente a escondidas introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿Sobre quién traen destrucción? Sobre ellos, pero también sobre quiénes, por sobre los que se dejan seducir por ellos y por los que se dejan creer por lo que dicen ellos. Por eso, ¿a quién escuchas? ¿Quién es tu maestro? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8, dice, y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Un falso maestro se opone a la verdad, obviamente porque es falso. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¡Wow! Si es que hablar la verdad no duele, pero se incomoda. Y muchos se incomodan. Se enojan cuando se dice la verdad. Dice, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y es que el mundo, pero también dentro de la iglesia, porque recordemos que en la iglesia no todos somos salvos, porque la Biblia nos muestra que hay trigo y hay cizaña, y que ésta será separada en el final de los tiempos. Teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Hay iglesias que hablan bonito, hablan hermoso, hablan muy precioso y los acomodan en la silla y los sientan como en una sala de cine donde se sienten complacidos, alegres, donde no hay otro lugar igual, donde están tan
tan satisfactorio estar que no queremos tal vez salir de allí, y donde nos hablan solamente lo que nosotros queremos oír, no lo que necesitamos oír. Entonces pues ese es el lugar donde queremos asistir. ¿Qué tal cuando alguien pide un consejo a una persona y esta persona en su ira da un consejo mal y dicen porque todos son así, porque tal, porque esto? Pues esa es la persona que quieren buscar porque como que los entiende. Pero la palabra de Dios no se trata de que nos entienda o no nos entiende, aunque ella nos entiende, sino que Dios nos va a hablar es lo que necesitamos escuchar, porque muchas veces el problema no está en los demás, el problema está en nosotros. Y Dios nos hará mirar a un espejo para que veamos nuestros defectos. Pero hoy en día, y cada vez más fuerte porque la venida de Dios está cerca, muchos no quieren oír lo que necesitan oír, sino lo que anhelan oír, ser consentidos. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5, dice: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. Hay mucha gente que predica y está envanecido, no entiende nada, no ha entendido quién es Cristo. Por eso Jesús le dijo a Pedro: ¿y tú quién dices que soy yo? Cuando él entendió quién era Cristo, fue que Jesús le llamó Pedro, porque miren el contexto, él le llama Simón, hijo de Jonás. Y muchos aún no siquiera saben quiénes son ellos, porque no han entendido quién es Cristo. Están envanecidos enseñando doctrinas que ni siquiera ellos entienden, porque nunca les será revelada. Dice, sino que tienen un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la libertad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice: pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. No me digan que todos los predicadores predican la verdad. No me digan eso, porque la palabra de Dios lo enseña, que hay algunos palabreros. Aquí hay muchos culebreros en muchas iglesias, hablando lo que los pastores les conviene, si es que son pastores, solamente para ganancia de ellos, para también tener una apariencia hacia los demás, guardar una apariencia y no vivir realmente de Cristo. ¿Por qué tenemos que saber todo esto? Porque la palabra de Dios nos enseña en Efesios 4:14 que nosotros no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Porque hay hombres astutos que usan artimañas engañosas y hacen caer en error a los más débiles. Por eso no tenemos que ser niños. Es por eso que necesitamos hablar de esto. Quiero hacer un tiempo con Dios más adelante, porque alguien dijo: bueno, tú hablas de estas personas, o tal vez de iglesias o de personas que están enseñando cosas incorrectas, pero tú oras por ellas. Bueno, cuando no entendía dije: no, discúlpame, pero hoy lo digo acá, en este tiempo con Dios, para meditar todo el día. Dios no nos manda a orar por todo. Jesús mismo no oró por todos. Y también voy a mostrar bíblicamente cómo la palabra de Dios nos muestra que ellos denunciaban públicamente a los que venían a causar división en la iglesia, a los que venían a causar daño. Se exhibían públicamente. ¿No hizo eso Jesús? ¿Con Satanás lo exhibió públicamente? ¿O dónde ves tú a Jesús orando por Satanás? No critiques a Satanás. ¿Por qué no oras por él? No, mira, no seas religioso. Acepta la palabra tal cual es. No oramos por todos para que se conviertan, pero cuando son personas que causan daño y cuando son personas que atacan, tú no oras por ellas, tú las dejas, las sueltas. Pero más adelante hablaremos de eso. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12 al 19, dice: pero estos, ¿quiénes? Los falsos maestros, como animales irracionales, mira cómo los nombra Dios a través de esta carta de Pedro, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, es que no saben, por eso hablan de lo que no saben, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. No es que Dios les envió, es que ese es el pago de lo que hacen. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas
e inmundicias, deleitándose en sus engaños, mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado de la avaricia, son hijos de maldición, y de ahí para allá puedes leer todo lo de los falsos maestros. Hoy, en este devocional, ¿quién te enseña a ti? Quiero mostrarte lo que dice la palabra de Dios. Cuando Él dijo, ¿dónde estás tú? También dice, ¿quién te enseñó? ¿Dónde estabas tú para que fueras enseñado? Según donde tú estés, es que te están enseñando. ¿Dónde estás tú? Te dice hoy Dios. ¿Quién te enseña a ti? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Mira la respuesta. La mujer que me diste. ¿Y a la mujer quién le enseñó? Satanás. No tomaron lo que Dios le dijo. El hombre dice, me enseñó la mujer, Eva. Y Eva dice, a mí me enseñó Satanás. Y quiero decirte que la única fuente de autoridad para enseñar es Dios a través de su palabra. Por eso, ¿dónde estás parado hoy? ¿Quién te está enseñando acerca de tu fe? Piensa en eso. Si te están enseñando conforme a la palabra de Dios, porque si no te están enseñando conforme a la palabra de Dios, estás mal ubicado y estás con hojas de higuera, estás escondido de Dios, estás lleno de temor, solucionando a tu forma tu vida, tus problemas, guardando una vida de apariencia. Concluyo con este versículo y dice la palabra de Dios en Gálatas 1, 6 al 8. Me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo Jesús para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, mira lo que dice acá Pablo a la iglesia de Gálatas, y lo nombra en varias iglesias, si aún yo o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea maldito. ¿Qué evangelio han anunciado? El que está en la palabra de Dios. Si alguien enseña otra cosa, la que no está en la Biblia, es maldito, dice la palabra de Dios. Por eso cuando alguien te enseña algo, dile, ¿dónde dice en la Biblia? Muéstrame, porque muchas religiones han sacado libros adicionales a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no necesita ayuda, ella se interpreta así sola. Y cada libro, lo que está escrito, tiene un sustento en otro libro, toda se sustenta ella. Porque la suma de la palabra de Dios es verdad. Y la verdad permanece para siempre. ¿Quién te enseña a ti? ¿Dónde estás parado tú? ¿A quién estás escuchando? Falsos maestros van a traer falsa doctrina. ¿Cómo haces para saberlo? Muéstralo en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Muchos han formado doctrinas porque supuestamente ángeles se les han presentado y les han dicho escribe y han escrito. Muchas de las más grandes religiones que hay en el mundo. Por eso, ¿dónde estás parado? ¿Quién te enseña? ¿A quién escuchas? Realmente la máxima autoridad para ti es la palabra de Dios. Si es así, estás ubicado en un buen lugar. Si no es así, mira dónde estás. Ten cuidado con quién escuchas. Dile a Dios que te dé un lugar donde pueda escuchar su palabra. No escuchas al pastor. El pastor no tiene nada importante que hablar de él. Lo que tiene importante que hablar es de Cristo. Para eso un pastor estudia la palabra de Dios. Para enseñar de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de su palabra. Eso es lo importante. Así que, ¿quién te enseña? Oremos. Padre eterno, gracias por esta hermosa mañana, por un día más. Gracias por todo lo que tú nos estás dando y enseñando. Gracias porque hoy tenemos que centrarnos en dónde estamos, quién nos está enseñando y entender si la fuente de nuestra vida es tu palabra. Si realmente nos están anunciando otro evangelio al que está escrito. Porque sí que realmente hay mucho falso maestro tratando de sacar versículos de contexto, poniéndolos a su favor, tratando de desviar doctrina, permitiendo muchas cosas en su vida que tú no permites en tu palabra, Dios. Personas inescrupulosas que buscan su propio bien y no el bien de los demás.
personas que solo quieren agradarse a sí mismos, personas que solo quieren ser oídas, pero por mostrar que son alguien, personas que no se humillan, se rinden y extienden tu reino a través de la verdad y a través de pagar un precio, sino quieren toda la comodidad y todos los beneficios, buscando siempre un lucro a través de tu evangelio, Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje y gracias por mostrarnos a nosotros quién nos enseña. Tu palabra es la máxima autoridad para nosotros. Tu palabra es lo que nosotros necesitamos amar y abrazar, pero también tenemos que ser diligentes en estudiar, en meditar y en obedecerla a Dios. No solo en esperar que nos la cuenten, no la lean, porque hay unos que dicen, es que yo he visto que lee la Biblia, pero la malinterpretan a su forma y sacan de contexto cada versículo. Por eso necesitamos nosotros escudriñar las Escrituras para ver que lo que nos dicen es cierto y ver que lo que nos cuentan es su verdad, que es lo que cambia nuestras vidas, nada más. ¿A ti quién te enseña? A mí, la palabra de Dios. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este precioso tiempo en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús, y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.